Bendiciones, hermanos queridos, de vuelta aquí en nuestro querido programa de Fundamentos. Tony, Jorge, ¿cómo están, hermanos queridos? Bendiciones, querido pastor, qué gusto tenerte de vuelta después de mucho. Por fin, después de la última vez fue con el pastor Valdebenito o el pastor Owen. Esa fue, no, pero ese fue con el pastor Owen. Con el Owen, pastor Owen fue la Owen. última en El Fundamentos. otro fue pues, habla de ese tema. Inadecuados. De ese tema. Qué grande, Tony. Mira vos, qué gracias, hermano querido, por... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones. Es un placer otra vez estar acá en el programa, después de un tiempito. Creo que la última que hablamos fue de la sola escritura, ¿verdad? Sí. Tony, no puedo faltar mucho tiempo en el programa ahora. Pues, ¿Eh? hay que explotar su talento. Hay que hablar con Beta y bueno, el tema de Johan también que le tiene ahí. El mini Tony se le dice. Igualito. Está apartando el Señor. ¿Cómo están, hermano querido? Dios le bendiga a todos. ¿Dónde nos pueden escribir los hermanos, Jorge? Pueden ¿Dónde nos pueden ver? escribirnos en la cajita de comentarios. Nosotros vamos a leer sus comentarios. También pueden escribir al número de la radio que va a aparecer en la parte de abajo. Y nos pueden escuchar siempre por Radio Bedira. Estamos por Radio Bedira ahora mismo. Y también por MQB Radio todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Es nuestro penúltimo programa, querido pastor. En el programa anterior estuvimos hablando sobre la Navidad. Estuvimos haciendo una reflexión con Rebeca y Anto. Y hoy nos toca hablar como... Era problema de chica, pero te infiltraste ahí, dicen. Me invitaron. Ah, te invitaron, qué Pasa que bueno. está de moda el tema de Adviento y eso. Y entre las mujeres no me parece eso común. Verdad, Fue che, muy no. interesante. Fue un tema muy lindo. Y hoy Es vamos a un estar hablando un tema poquito lindo. más de la parte teológica. Gloria a Dios. De hecho, el programa se titula ¿Es bíblica la Navidad? Es bíblica. Es ¿Qué bíblica la debate ese Navidad, tema de la Navidad, che? Es importante porque usualmente los Yo vi argumentos los allá mensajes afuera... la vez pasada y les destrozaron a la chica. ¿Qué pasó? Unas No cuantas sé qué mensajes dijeron ahí. Sí, porque no, que... no hablen de no, hablen de exactamente. Cristo. Claro, pasa que el argumento, pastor, allá afuera, y vos vas a ver, si es que sencillamente agarrar abrir las redes sociales, lo vas a ver. Y el argumento común en contra de la Navidad, el caballito de batalla de los anti-Navidad, es no aparece en la Biblia. Por lo tanto, no es bíblica. Jesús no mandó a celebrar la Navidad. O sea, Entonces, el hecho de que no sea un mandamiento no significa que no se pueda festejar, ¿o sí? claro, para ellos sí. Ellos, y acá seguramente vamos a hablar para introducirnos al concepto de sola escritura que ellos manejan, porque creo que malentienden Claro. el lugar que la Biblia tiene que ocupar en la vida del creyente, porque la sola escritura no significa que todo tiene que estar explícitamente en la Biblia. La Biblia no habla de la luz Mira, eléctrica, pues, la Biblia no habla de Qué tener importante Facebook. eso, Usar que la traje gente pueda en el- entender, ¿verdad? Claro, vos por ejemplo siempre usas traje los domingos para predicar, pastor, en alguna parte de la Biblia aparece eso. Yo eso voy a empezar a usar otra vez el cuello clerical. Cuello clerical, vamos a usar la toga. que Ese tipo usaban de los- cosas, ese tipo de cosas. Los Bueno, y- viejos reformadores de la época, Si ¿verdad? queremos ser estrictamente bíblicos, hay muchas cosas que como creyentes deberíamos dejar de hacer y usar porque Claro. no aparecen en la Totalmente, Biblia. no. Además, mucho contexto. La Biblia dice el mandamiento de no obstaculizar al evangelio. Eso es lo que Pablo dice. Yo lo único que hago es me propongo no poner obstáculo al evangelio, ¿verdad? Y en ese caso, la cuestión cultural, uno va a un lugar y le dice, no, se usa esta ropa sacerdotal porque esta es santa para poder transmitir un mensaje de Dios. Ahí ya vamos a empezar a entrar con la cultura, vamos a empezar a tener Claro. problemas, la gente va a decir, ¿por qué tiene que ver la ropa? Y justamente eso dice la Biblia, adoradores en espíritu y en verdad. Totalmente. Pero bueno, está bien. Qué lindo tema, qué tema Sí. controversial, ¿verdad? En ese sentido, porque Controversial. hay mucha gente que tiene en su conciencia ciertas cosas. Yo creo que tenemos que ser bíblicos y este programa quiere ayudar a la gente a que seamos bíblicos, ¿verdad? Justamente el nombre del programa es Fundamento. Pero yo, entre paréntesis, más allá de la broma, quería hablar del solsticio de verano o de Solsticio. invierno, ¿verdad? Solsticio. ¿Eh? Solsticio de verano. Solsticio de verano. Sí, Ese es el tema de que... Es ¿cómo súper es? pagano. que el solsticio de verano es de donde se basan para la festividad del Sol Invictus. Cuando hablamos del Claro. solsticio de verano estamos hablando que los días son más largos que las noches. Así es. Antecede... Creo que al- para ellos es el de invierno. Claro, el solsticio de invierno. El solsticio de verano creo que tiene que ver con Halloween. Y el solsticio de invierno... Claro. O sea, es para invierno. nosotros sería solsticio de verano, pero para Europa Ellos es sería invierno, El claro. solsticio de invierno, Y- claro. Por eso antecede al invierno. ¿Qué Sí. pasa? Mucha gente también con el tema de que tiene una representación. Porque, ¿qué pasa? El cristianismo empieza a entrar en una cultura pagana. Entonces, Cristo está en todos lados, en realidad. Cristo es Dios, Señor, el Logos. Entonces, como había una oscuridad y después salía ese sol invicto, Claro. ese sol de victoria, ¿verdad?
Sí, Entonces los hermanos le decían, no, el verdadero sol de justicia es Jesús. Claro. ¿Verdad? Y que después de la muerte, después de la oscuridad, claro. sale la gran luz, ¿verdad? Y Que era como ellos veían el solsticio, que era como que el sol moría y después volvía a empezar su ciclo, Claro. porque se iban acortando los días hasta el Así solsticio, donde era el día más corto, y después el siguiente día ya empezaba a ser más largo otra Así vez. es. Entonces para ellos era la resurrección del sol otra vez, empieza otra vez Así su mismo. apogeo. Y Claro. los ateos dicen que eso, ¿verdad?, es el verdadero significado de la Navidad, que el cristianismo copió eso. Dice. Copió eso. Tremendo es. Bueno, obviamente, si vamos a ir por ese radicalismo en contra del paganismo, tenemos que admitir que la Biblia está cargadísimo de elementos paganos. Para empezarlo, en el idioma en el que fue escrito, el griego koiné es un idioma pagano, pero no era el helenístico. latino, el latín, el idioma santo, sagrado. Según el Sacro Imperio Romano, sí. Después del catolicismo medieval, etc. Nosotros nos reímos, pero viste Pero que... sí, en serio, se pensaba así, ¿verdad? Claro, porque en ese sentido ahora una persona con este sentido común agarra y dice, ¿cómo un idioma sano, sagrado, especial para eso? Obviamente Dios quiso transmitir su mensaje para que se entienda. Claro, inclusive pensar en el momento en el que los hebreos se está escribiendo el Nuevo Testamento, porque la mayoría fueron hebreos, ¿verdad? O sea, son judíos. Y deciden no utilizar su lengua, y para ellos era sagrada realmente, porque ellos creían que Dios le dio ese hebreo. Así mismo. Y deciden, no vamos a usar el griego. Así mismo. Fue una decisión, como dice, uno podía criticar y decir, no, pero qué paganos son para utilizar el griego. Obvio. ¿Cómo va a usar el inglés? ¿Entendés? Sí, claro. El idioma de la época. Claro, esto es solamente un ejemplo, Tony. Tenemos al apóstol Sí. Pablo citando a filósofos paganos para predicar a Cristo. Tenemos a Pablo utilizando un ídolo pagano que es al Dios no conocido para predicar en Areópago. Tenemos al apóstol Juan utilizando el logos de Heráclito y de los estoicos en 1 Juan 1.1, que es un término pagano también para hablar del principio ordenador de todas las cosas. Y Juan dice, este es Cristo. Y así sucesivamente a lo largo de toda la Biblia vemos a los apóstoles utilizar elementos paganos. ¿Qué significa pagano? Pagano significa que no tiene origen judeo-cristiano. Claro. Eso nomás significa. Tu ropa, por ejemplo, tu iPad, tu Facebook no tiene un origen judeo-cristiano. Entonces son elementos técnicamente paganos. Claro. Quizá no están asociados a la adoración de un dios pagano, a la idolatría pagana en el sentido de adoración, de culto, etcétera, pero sí son elementos que no tienen un origen cristiano y no se crearon con un propósito cristiano. Claro. Pero aún así nosotros los cristianos, y lo vemos en la Biblia también, se utilizaron esos elementos para glorificar a Dios. Fueron estratégicos en ese sentido. Eso no significa que se paganiza la fe. Incluso, pastor, si nosotros leemos al profeta Amós, si no me equivoco, Dios le recuerda a Jerusalén, que su origen es pagano. Imagínense, Jerusalén, la ciudad del gran rey, según Jesús, claro. tiene un origen pagano. ¿Y cuál es su origen pagano? Tu padre era un eteo, si no me equivoco, el término que en Ezequiel utiliza. creo que es donde utiliza también. Claro, o sea, tiene un origen pagano cananita. Sí, el Señor es el que santifica las cosas, inclusive la tierra de Canaán, obviamente. Claro, ¿verdad? también. Entonces, Inclusive los nombres de los sacrificios que era para alabar a Dios no son exclusivos, o sea, no son exclusivos del pueblo. La palabra apóstol. Sí. Y simplemente, sí, es interesante porque Dios utiliza el mismo, por ejemplo, expiación, se usaba en los otros pueblos, pero él le da un nuevo significado porque la forma de practicar era diferente, pero el nombre era el mismo. Claro, yo no le quiero asustar a nadie, pero el Claro, nombre no. Elohim es un nombre pagano Claro. Sí, que se atribuye a Dios. Utilizaban los cananitas. Los cananitas usaban también. Y los ese hebreos, por así decir, redimen y adoptan el término y dicen, en realidad, el Altísimo, el Fuerte, es el único Dios verdadero. Sí, y con eso, lo que nosotros, para entrar en esta mesa de debate, no estamos queriendo venir a decir acá y a defender. Tenemos que tener prácticas paganas. No estamos diciendo eso, no estamos diciendo que Dios te ordena que vos practiques cosas que están en contra de la ética cristiana, en contra de la Biblia, en contra de los mandamientos de Dios, obviamente, porque eso es así. Sí. Y somos bíblicos y por eso hay que entender el significado de la sola escritura, los mandamientos que Dios ordena, ¿verdad? Que hay cosas que son totalmente restringidas y hay cosas que no, que simplemente todo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, por ejemplo. ¿Entienden? Claro. En cuanto al hecho de que hay cosas que no van a edificar, que tal vez no son pecados, pero no van a colaborar para tu
tu vida cristiana, por así decirlo. Claro, Claro. creo que estos elementos paganos que yo usé de ejemplo no tienen una carga moral ética, por ende no pueden ser considerados pecados. Sí, A ver, si vos utilizás una ropa que tiene una procedencia no cristiana, no lo diseñó un pastor, no lo diseñó un profeta, un teólogo, etcétera, lo diseñó una claro, persona que no es no cristiana. fue como cuando Moisés le dijo, fueron ungidos esa persona para construir Claro. y fueron ungidos para diseñar ciertas ropas, Pero ¿verdad? sin embargo usamos esa ropa, pastor, y Así no es es. pecado. Ahora, si vos Sí. utilizás esa ropa para mostrar y exhibir tu cuerpo de Claro. forma inmoral, ahí sí vos estás utilizando lo pagano para propósitos paganos. Totalmente. Eso es distinto. Ahora, si el apóstol Juan utilizaba el término logos, no para referirse a Cristo, sino para referirse a la validez en Heráclita de los estoicos y la filosofía Totalmente. pagana, ahí por supuesto Juan iba a estar pecando, pero Claro. Juan no hace eso. Juan lo que hace es una redención de esos elementos. Esos elementos se redimen. El domingo, el término domingo, si vemos su Claro. etimología, significa Sí. día del sol, Sí, día del en sol. honor al dios sol. Pero Claro. para nosotros los cristianos el domingo es el día de la resurrección del Señor. Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros El no Señor y tenemos problema con esos todo términos. escogió justamente ese día por algo y después lo santificó. Por eso dice que nosotros somos los que santificamos las cosas, ¿verdad? Un ejemplo nomás también es, tal vez es un poco absurdo, pero la propia Biblia te dice, mírale a las hormigas, mírale por ejemplo cómo trabajan, cómo hacen las cosas. O sea, el mismo método de observación que después tomó la gente que no es judeo-cristiana, por así decirlo, de avanzar más el método, ¿cómo se dice? El método científico, de la observación, de lo empírico y todo lo demás, que lo profesionalizó, por así decirlo. Vemos en la Biblia que Dios nos dice que hagamos eso. O sea, pero hay una cosa, Jorge y Tony, que tenemos que entender. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente nosotros decimos, Dios creó esto para nosotros, ¿entendés? O sea, la riqueza, el trabajo, el casamiento, las naciones, Dios creó para todo el género humano. No es solo para los cristianos. Entonces ahí es donde nosotros de repente entramos en ese debate. No, esto es satánico porque es pagano. Claro. Esto es tal cosa porque es... Y a veces es hasta absurdo, ¿verdad? Sí. Pero nosotros queremos mostrar bíblicamente que la Navidad es bíblica. ¿A qué? La Navidad es bíblica. Ahí a muchos van a regalar la Sí. vestidura. Eso es lo que Que- vamos a hacer en el y programa. que se rasguen en un sentido, pero Jesús nació. Claro. La Navidad tuvo un comienzo. Y no fue un Y- nacimiento fortuito, fue un nacimiento de... En Gálatas dice cuando se cumple el tiempo. Sí. Jesús nace de Nacido la de mujer, mujer. nace de la mujer. Entonces, es algo que es bíblico. La Biblia dice que en todo momento nosotros tenemos que acordarnos a la palabra de Dios. En Proverbio dice que tenemos que atarnos acá a la palabra de Dios, la enseñanza de Tener en nuestra frente. de la palabra de Dios, que inclusive, fíjate cómo era antes en la antigüedad, que la gente no sabía leer y escribir. Yo conocí en Europa una iglesia que era medieval y la gente no sabía escribir. ¿Y saben qué? Toda la Biblia se dibujó. Y era espectacular porque vos entrabas al lugar y había una imagen así, pintada, ¿verdad? Todo con cosas. Pintaban las historias bíblicas. Adán y Eva, la creación primero. Después Adán y Eva. Era espectacular cómo graficaban, ¿verdad? Y dice que la gente, como no sabía leer y escribir, era una manera Claro. en que a través de esas figuras ellos podían recordar y poder entender mejor lo que se les explicaba para estas verdades bíblicas. ¿verdad? Entonces, la Navidad es un hecho totalmente bíblico. Jesús vino al mundo. La fecha, la Biblia no entra en tema de fecha. Tal vez en el mundo se estableció esta fecha, ya sabemos, ya seguramente se habrá discutido acá muchas veces el tema de que el sacerdote que puso con toda una manera, que todos creemos que falló en su manera tal vez Claro. Pero también dice que otro se aprovechó esa fecha, porque era la fecha del Sol Invictus también, entonces como Claro. también era una fecha para aprovechar el 25 de diciembre, como que toda la cultura estaba enfocada en eso. Entonces se cambió para predicar la palabra y Claro. que en vez de recordarnos eso, nos acordamos del verdadero nacimiento que marcó un antes y un después de la Claro, creación, ¿verdad? La intención de este programa entonces va a consistir en hablar de la Navidad, defender
el aspecto bíblico de la Navidad. Así ¿Por es, el qué? aspecto bíblico. ¿Pero por qué? ¿En qué sentido? Porque muchas personas allá afuera dicen, no se nos ordena celebrar la Navidad. Claro, Claro. no se nos ordena celebrar un 25 de diciembre con arbolitos y Papá Noel. Pero Exactamente. si el centro de la Navidad es el nacimiento del Salvador, lo que tenemos que hacer es hacer o establecer una correlación de la importancia que la historia bíblica le da al nacimiento del Salvador. Totalmente. Si nosotros llegamos a probar, bíblicamente hablando, que el nacimiento del Salvador es importante y que es motivo de celebración bíblicamente, entonces estamos Es- redimiendo la Es Navidad. motivo de recuerdo constante. Totalmente. Porque cuando uno empieza a explicar el Evangelio a la gente, uno tiene que explicar que Jesús se hizo hombre. Claro. Porque el hombre tenía que ser un representante de Adán, tenía que ser un representante y ahí vamos. tenía que ser un descendiente de David. O sea, como descendiente de David, baja de una nave espacial Dios y le baja un hombre así, o un hombre creado, como llegaron a ver esa película El día después de mañana, Sí. muy buena, Keanu Reeves, Sí. ¿verdad? Y cae del cielo de unos ovnis, ¿verdad? O sea, de un extraterrestre, cae como un huevo, parece, donde él va a empezar a ser formado ahí en esa... Ese era el día después de mañana. No, más otra o peli, ese menos. No, el día después de mañana es sobre el El del- invierno. ¿cómo? Que viene, no me acuerdo por el que vos estás El diciendo. día que la Tierra se detuvo. El día que... Ese sí, ese, el día que la Tierra se detuvo. Claro, y Keanu Reeves empieza a ser Sí. formado con tejido humano, que obviamente ellos con su tecnología y todo eso, Sí. y él como un hombre viene a ser tipo un arca de Noé, empieza a salvar a todas las... Menos al ser humano, porque el ser humano ya es el que verdaderamente destruye la Claro. tierra, ¿verdad? Pero el punto es ese, ¿cómo va a venir El Salvador si tiene que ser hombre? ¿Cómo va a venir? Y acá podemos entrar y eso le podemos preguntar a Tony, yendo desde el Génesis. ¿Hay una referencia a un posible nacimiento en Génesis, Tony? Sí, claro. Justamente el famoso protoevangelio. Ah, la pucha. O sea, desde Génesis ya empezamos un énfasis en el nacimiento de Jesús. Ya empieza ya ahí. Increíble, es porque Cristo, o sea, si ustedes se fijan cuando Dios le estaba hablando, por ejemplo, a la mayoría de los hombres del Viejo Testamento y habla de simiente, siempre se refiere al hombre. Pero ahí en el protoevangelio, cuando le dice que va a haber una enemistad entre ti, o sea, entre la serpiente y la mujer, y le dice a la mujer, y de tu simiente vendrá aquel que herirá la cabeza de la serpiente. Le pisará la cabeza le pisará, y te herirá el sí. calcañón. Y es muy interesante porque ahí se enfoca en la simiente de la mujer, algo que no hace en ninguna otra parte de las escrituras. Entonces, con eso se está dando a entender algo importante. Va a venir alguien que es referente a la mujer, donde por algún motivo él le deja fuera al hombre y le dice, de la mujer va a venir esta simiente, y esta simiente va a ser el que va a pisar la cabeza de la serpiente y va a ser herida por la serpiente. Wow. O sea, vemos que la reacción de Dios a la entrada del pecado, porque entra el pecado, la mujer, Adán y Eva, son engañados, Sí. incurren en desobediencia. Hay un juicio que Dios establece por la violación del pacto de Adán y Eva al comer del fruto prohibido. Así mismo. Y aún así Dios promete redención. Sí. ¿Y cómo lo hace? Utilizando el término nacimiento o simiente. Es decir, va a nacer alguien que va a deshacer esto que el diablo está Claro. empezando a hacer acá. Y imagínate, desde ahí empezó Un hijo de la mujer, ¿no? Claro, la ahí descendiente de la mujer. empieza la expectativa del nacimiento justamente. ¿Quién es lo que nace, van a entendés? hacer? ¿Quién es lo que va a venir que va a nacer, verdad? No sabían quién era. Y imagínate todo el tiempo que tuvieron que esperar en expectativa de ese nacimiento. Claro. Y me viene a la mente también algo que de repente Y cuando sí, se habla porque mucho de... una cosa es que vos ya nazca en un estado caído, y otra cosa es esa gente, ¿verdad? Que empezó a darse cuenta de que la tierra se volvió maldita, dice la Biblia abiertamente. Yo no quiero usar tal vez esa palabra, ¿verdad? Un poco fuerte para estas generaciones de tiempo, pero literalmente la tierra se volvió maldita, dice espinos, cardos, Claro. sufrimiento, otro tipo de cosas que iban a empezar a vivir, que es obviamente salir de ese marco De la presencia de abrazador Dios. de Dios, ¿verdad? Claro, y el tema del nacimiento no solamente se limita a, o no solamente se utiliza el término, mejor dicho, en el caso de la mujer, sino que también la promesa de redención está vinculada a la simiente de Abraham también. El claro, término puede ser. simiente vuelve a aparecer con Sí. Abraham y habla de su simiente que iba a generar bendiciones para toda la familia de la tierra. O sea, el pacto que Dios hace con Abraham culmina o llega a su clímax con su simiente. Y lo que hace el autor de Hebreos es incluso Y prestar atención en la Jorge, conjugación. Sí. yo te pregunto, ¿no había otra historia también que se estaba tejiendo en esa época en que escribió Moisés también? En historia que se está Claro, tejiendo. historia humana.
Claro, puede ser. Existía la historia de Israel que se estaba gestando en ese momento, pero en paralelo Dios iba mostrando, como decía el apóstol Pablo, en parte vemos, en parte profetizamos. Quizá muchos de ellos no eran conscientes de cómo se iba a desarrollar el plan redentor, pero a la par del desarrollo de la historia de Israel estamos viendo cómo Dios iba generando su plan redentor que Ahí iba a está. culminar en el Mesías. Entonces, la Biblia te muestra que eso es lo que Dios te quiere Claro. mostrar. Claro, O sea, viste que a veces uno lee la Biblia y dice, pero ¿y dónde están los descendientes de este? claro. ¿Y dónde tal cosa? ¿Y por qué tal cosa? Entonces, la Biblia lo que quiere hacer es ir mostrándote el hilo que conduce a ese Salvador. Sí. Entonces va a hablar de Abraham, va a hablar de su descendiente, ya te muestra ahí a Adán y Eva, bueno, va a venir Claro. un hijo de la mujer que va a pisar la Sí, serpiente. claro. Después Abraham. muestra Abraham. Abraham. Después Simiente. va mostrando. Se va así, desglosando, claro. de a se va poquito. desglosando de a poco hasta llegar el día del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Sí. Totalmente. Entonces la Biblia apunta al nacimiento Claro. del Salvador. La Claro, lo mi- importancia lo enfatiza. Lo mismo hace con David cuando le dice que de sus hijos iba a venir aquel que iba a Había reinar. millones de Sí. cosas solamente que hizo David en su vida y otras cosas también que pasaban en Israel, pero en todas esas promesas Dios muestra que de tu hijo, Sí, claro. una raíz de Isaí, va a salir un Salvador que va a regir con Parece que vara de Dios hierro. cumple sus promesas a través de nacimientos. Hablo en plural, pero hay un nacimiento en el cual todas las promesas agarran sentido, que es el nacimiento de Cristo. Y yo no sé, Tony, si tenés tu Biblia para leer un texto bíblico nomás. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Estamos hablando de la simiente de Abraham. Sí. Y ahí un judío promedio, un hebreo promedio en ese contexto lo va a interpretar como la descendencia del pueblo de Israel. Es decir, un Claro. pueblo corporativo. Sí. Exacto, ellos son los... Pero el apóstol Pablo, utilizando esta misma promesa hecha a Abraham, creo que es el capítulo 12 de Génesis, el apóstol Pablo lo va a interpretar de una forma muy particular y no Sí. se va a referir al pueblo de Israel y va a tener atención especial a la conjugación y no va a estar Sí. en plural, va a estar en singular. ¿Qué dice Pablo? ¿Tenés ahí, Tony? El 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Fíjate lo que hace Pablo acá. Pablo dice, si vos lees con atención, te está diciendo Pablo, a Abraham no le dice simientes, como refiriéndose a toda la descendencia hebrea, Claro. sino que habla de simiente singular. Entonces estamos hablando de una sola persona, dice Pablo, y este es Cristo. Por ende, Cristo es la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, y su nacimiento viene a orquestar el cumplimiento total del plan de Dios. O sea, eso es lo que vemos en la Escritura. ¿Cómo no le vamos a Genial, prestar atención, claro. pastor, al nacimiento, siendo que toda la profecía inicial del protoevangelio, como dice Tony, del pacto con Abraham, que es uno de los más importantes, enfatiza el nacimiento del Redentor? Y Es conste, tremendo. todavía no estamos entrando en el Nuevo Testamento. Es ¿eh? tremendo porque Dios eso es lo que está enseñando progresivamente de cómo está sindicando a una persona en particular que a la postre va a ser ese sacrificio perfecto, ¿verdad? Ese cordero que va a quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Sí. Y toda la Biblia gira en torno a esta gran Ujú. verdad, Sí, ¿verdad? claro. Yo obviamente no me quiero adelantar, pero digo nomás una cosa. Cuando vienen los magos del Oriente, los sabios, que se creen que era gente que aprendió la cultura judía en Babilonia, ¿verdad? Ellos vienen y obviamente para recibirle y honrarle al rey. Sí. ¿Y dónde nace un rey? Palacio. En un palacio. Claro, Y va a visitar a Herodes. claro. Se supone que acá tiene que estar el rey. No, y cómo se cumple también la escritura que no iba a ser un judío, no me acuerdo cuál era la parte de la escritura, que Herodes no era un judío, era un idumeo, ¿verdad? ¿Cómo agarran, ellos van y le dice, venimos a honrarle al rey de los judíos? ¿Y qué hace Herodes? ¿Dónde van a hacer? ¿Cuándo va a venir? Llamarle a los escribas. Y vienen los escribas, o sea, ellos mismos hacen la interpretación y dice, el Mesías tiene que nacer en Belén, Belén. dice. Citando a Miqueas. Y tiene que nacer en Belén, dice. Y ya lo que ellos hicieron es otra cosa para analizar para otro día. Claro, el pastor Miguel Núñez suele decir que ¿cuál es tu actitud respecto a la Navidad? ¿Como estos magos de Oriente para adorar o como Herodes para celar y reaccionar mal? Y los fariseos para ser indiferentes. Claro. Porque imagínate que lo escriba, vienen unos ¿cómo se dice? Unos sabios del Oriente y dicen, venimos a honrar a su rey, tiene que nacer.
y va a ser en Belén el nacimiento. Y ellos ni se movieron, se quedaron ahí. Quedaron No, vamos todos, ¿entendés? Claro, nosotros estamos con Herodes, no estamos con el Mesías. ¿Entendés? Ese era el punto. Impresionante. Ese era el punto. Y bueno, Tony, creo que tenemos acá ya las primeras referencias. ¿Tenés otra referencia que vos podrías dar Sí. acerca de la importancia del nacimiento? Y yo creo que justamente la escritura le da importancia al nacimiento ya. ¿Por qué? Porque Dios mismo decide marcar, como por ejemplo dijimos recién, el texto de Miqueas, en Miqueas 5:2, donde él le dice dónde va a nacer su hijo. Entonces hay una profecía sobre el nacimiento mesiánico de aquel que venía a liberar. Así Y él es. dice, no dice va a venir nomás, sino es que él te dice va a nacer en tal lugar. O sea, hay una promesa de nacimiento. Él dice en el 5:2 de Miqueas, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Wow. Y Qué Mateo locura. toma eso, obviamente, como un cumplimiento cuando nace Cristo. Totalmente. O sea, a ver, pastor, esto es una locura. Estoy a punto de volverme rabacuco acá. Está diciendo, estamos nosotros notando acá que tenemos referencia al nacimiento de Cristo, Génesis, la simiente de la mujer, Abraham con la simiente de Abraham. Ahora tenemos a los profetas hablando del nacimiento. Y además de Miqueas, a mí me gustaría sumar Isaías 7:14, Sí, Isaías 7. que es sí. un clásico, ¿Podés decir cuál clásico, es? donde el profeta Isaías dice claramente que va a nacer un hijo como señal. He aquí, la Virgen concebirá, dice el profeta sí. Isaías. El capítulo 9 también habla de eso, el versículo Sí, 6 continúa. al 7 vuelve a darle continuidad. ¿Y quién es el que va a Acá nacer? tengo. ¿Cómo llamará su nombre? Llamará su nombre Emanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. nosotros. Y en otro texto, cuando habla de que un hijo no es dado y un Sí. niño es nacido, ¿cómo será llamado su nombre? Admirable, Dios fuerte, príncipe Consejero, de paz. Padre Consejero. eterno. Padre Sí. eterno. Obviamente, Muy- ese claras sí es- referencias a prerrogativas Ese divinas. sí es muy... Ese Claro. de Padre eterno que va a ser llamado Príncipe de Paz, eso es muy fuerte. Entonces, pastor, vemos acá que los profetas Totalmente. señalaron el nacimiento Y el también. cumplimiento profético se da en Mateo 2:1, por Totalmente. ejemplo. Y ellos mismos hicieron para que se cumple lo que dice el profeta Isaías. O sea, dando referencia de que a esas verdades están apuntando, ¿verdad? Esas profecías. O sea, pastor, las personas allá afuera que dicen no debemos celebrar el nacimiento de Jesús, yo recuerdo su crucifixión, dicen. Eso es lo que suelen decir. Acá se nos ordenó recordar su crucifixión. Yo leí muchísimo eso, no sé si ustedes leyeron. Yo Pero no leí acá vemos que la escritura le está contradiciendo porque vemos claro énfasis y una importancia brutal al Claro. nacimiento. Incluso yo te diría más que hay más referencia al nacimiento que al sacrificio expiatorio de Cristo en el Antiguo Testamento. Claro, es que no tenemos que generar esa falsa dicotomía o esa competencia entre la Navidad y la Semana Santa, como la gente... No, es el comienzo del pacto, es el comienzo de cómo vos tenés que entender que el día que nace Jesús, dice en Gálatas, el día del el cumplimiento del tiempo, a ver, tienen esa palabra en Gálatas. Gálatas Creo que acá- 4 del 4 al 5. Sí. Sí, ¿qué dice Cuando eso? vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice. Ahí está, así mismo, nacido con la ley. O sea que no es que no podés separar el nacimiento con la crucifixión de Cristo. Es algo absurdo Claro. Wow, a poder ver, hacer eso. pastor, yo me estoy dando cuenta de otra cosa también acá. Bueno, y contanos. Vemos, el nacimiento de Jesús forma parte del protoevangelio de Génesis, con la simiente de la mujer. Forma parte del pacto con Abraham, forma parte de las predicciones proféticas mesiánicas. Y ahora para Pablo forma parte del evangelio. Es el Evangelio. Porque Pablo está describiendo en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5, el evangelio como justificación y como libertad de la ley ceremonial. Y ahí Pablo pone, ¿cómo cesa todo esto? ¿Por qué Tony Boya no está obligado a circuncidarte y a obedecer perfectamente la ley para ser aprobado por Dios? Porque hay una justificación que viene a partir del plan de Dios en el cumplimiento del tiempo donde Dios envía a su hijo nacido de mujer. ¿Cuál es esa necesidad de ¿Verdad? Pablo? Pablo pudo haber dicho ahí Claro. para ser cordero, para derramar su sangre, etcétera. No, a él le gusta enfatizar el concepto nacido de Nacido, mujer y sí. nacido bajo la ley. Una Navidad. Claro. Sí, Tony, no, sí, y no. también, ¿verdad que hay un énfasis, y no solamente, vamos a decirle, en Pablo vemos eso, sino vemos también en los escritores del Evangelio, ¿verdad? Porque 2 de los 4 decidieron agarrar y escribir el nacimiento de Jesús, con detalles, y poner, o sea, le da un énfasis en el sentido que no es que le da unos versiculitos nomás, sino... Mateo y Lucas. Sí, sino que explica, especialmente Lucas, bien largo su explicación, ¿verdad? De todo lo que ocurre antes y cómo llega aquel momento. Y Mateo, inclusive, te pone un evento fantástico de ángeles que aparecen para No, alabar tremendo. a Dios en su nacimiento. Y
el ángel que le dice a María, le explica el Evangelio. Claro, Porque por él el Salvador. salvará a su pueblo de los pecados. A ver, ¿puedes poner lo que dice Simeón en Lucas 3, si no me equivoco? Claro. Simeón dice algo muy loco. Simeón le agarra al niño Sí. y profetiza el Evangelio. Mira, él dice, él no vio la cruz, en un sentido de que él no le vio a Jesús morir, pero Sí. él le tocó al bebé Wow. Sí, sí. y él dijo, Señor, ya me puedes llevar conforme a tu promesa Sí. porque ya he visto al Salvador. ¿Te puedo leer, pastor, si Sí, querés? léer nomás, por favor. Lucas capítulo 3, capítulo 2, versículo 25 en adelante dice, en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón que obedecía a Dios y lo amaba mucho. Vivía esperando que Dios libertara al pueblo de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón y le había dicho que no iba a morir sin ver antes al Mesías que Dios Qué les genial. había prometido. Ese día el Espíritu Santo le ordenó a Simeón que fuera al templo. Estaba en su casa Simón tomando el terereo. Estaba ahí. Y ahora el Espíritu le dice, te voy a cumplir la promesa, le dice. Cuando los padres de Jesús entraron en el templo con el niño para cumplir lo que mandaba la ley, que era circuncidarle al 8º día, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, alaba a Dios mío. Ahora, Dios mío, puedes dejarme morir en paz. Ya cumpliste tu promesa. Con mis propios ojos he visto al Salvador, a quien tú enviaste y al que todos los pueblos verán. Él será una luz que alumbrará a todas las naciones y será la honra de tu pueblo. Y fíjate Israel. cómo progresivamente también se va armando el rompecabezas. Porque si vos lees lo que dice el ángel, vos decís, va a morir por los pecados de su pueblo nomás. Y vos podés entender solo los judíos. ¿Entendés? Vino para morir por los judíos nomás. Pero ahí vos estás viendo que dice que él va a ser luz para los gentiles también. Claro. Para los paganos también. Entonces ahí vos vas viendo cómo no podés tomar un versículo para hacer tu teología, Claro. sino vos tenés que agarrar, mirar todo el macro de la Biblia. Y digo más lo que dice Simeón, porque nosotros, gente, no podemos dividir la Biblia, hermanos. Claro. La Claro. Biblia es un mensaje, es un todo. A Cristo vos no le podés dividir. Era necesario que Él venga, que se produzca una encarnación. Claro. Y la encarnación hay que recordarla. ¿Cómo no vamos a recordar si es el Evangelio? ¿Cómo vas a explicarle a alguien el Evangelio? Jesús murió por nuestros pecados. ¿Cómo muere por Claro. mis pecados? Él es mi hermano, en el sentido que Él también es descendiente de Adán. Sí, claro. Y Hay una- compartimos la sangre. Él se, ¿cómo se dice? Se identificó con nosotros. Y eso lo podemos ver en Filipenses 2 como parte del Sí. Evangelio. Siendo en forma de Dios, no tomó como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, dice. Y se colocó y En viene. forma de siervo hecho en- semejante a nosotros. Y porque el hombre es esclavo. El hombre viene de un creador. El hombre no puede responder por él solo. ¿Por qué el hombre es creador? Porque el hombre es esclavo, porque el hombre depende del aire, el hombre en última instancia depende de Dios para existir. No es un ser autónomo. Todo ser humano depende de la gracia de Dios para vivir. Del aire, el que respira, pero el creador le sustenta todo. Entonces, Jesús no tenía necesidad de nada, autoexistente, vivía ya en la eternidad, en la gloria de Dios, y Él mismo toma nuestra propia condición de siervo, Sí. que depende de cosas ajenas para vivir. Sí. ¿Cómo ¿Verdad? no festejar eso, verdad? Yo no le digo a la gente, por favor, quiero que entiendan, no te digo que vos festejes como está festejando la gente. Con esto nosotros no estamos aprobando el consumismo. materialismo, el consumismo, estar todo beligerante, estar aquí para allá, que regalo, que esto, que aquello, toda la parte exterior de la vida. La Navidad es familia, la Navidad es compartir, glorificar a Dios, es recordarnos que Cristo vino al mundo para Amén. morir por nuestros pecados, que nos amó sin que nosotros nos merezcamos, que Él armó un plan antes de que nosotros tengamos previsto. ¿A quién se le ocurrió este plan? A nadie. Él decidió. Y si es por eso, la cruz ya comenzó porque muchos toman la cruz solamente la etapa de humillación de Cristo, y ahí está la mentira. La humillación no fue solo la cruz, la Claro. humillación fue hacerse hombre. Claro, su encarnación es Su una humillación. encarnación es una humillación. ¿Y cuándo nos muestra esa humillación? Cuando Él se va y ahí donde era el bebedero y el comedero de los animales, Él ya tomó, ya estaba mostrando qué clase de Salvador iba a ser. Sí. No iba a venir a traer ese reino que estaba esperando el pueblo de Israel. Claro. Que venga ese rey que traiga su espada. No, ese era un rey
que iba a venir a morir por nuestro pecado, iba a venir a dormir ahí, nacer, hermano querido, nacer en un lugar donde los animales se alimentaban, ¿te puedes imaginar? Claro, los profetas dijeron que iba a venir sencillo y humilde cabalgando sobre un pollino hijo de asna. Sí, imagínate, o sea, yo hace poco le tuve a mi hijo, hace 6 meses. Bien, varón, no, tremendo. Pero jamás en la vida yo voy a querer que mi hijo nazca en un lugar sucio. Es así. Imagínate en un lugar de animales. Yo no voy a querer. No, No. voy a hacer todo lo posible para que en un No. lugar mínimamente limpio se vaya mi hijo a nacer. Claro. Pero Totalmente. él, Dios creador de todas las cosas, como dice Lewis, el mayor que el mundo decidió venir y él humillarse y nacer donde nosotros no queremos. Ni nosotros queremos. Ni nosotros no queremos, pero él Yo decidió no sé hacer si en eso. esa época la gente decía, bueno, ahora voy a escoger que nazca mi hijo en... Claro, no había posada para ellos había en lugar. aquella época. Entonces le dijeron, bueno, tengo este lugar donde están los animales, necesita un lugar caliente, seguramente dijeron, entra ahí. Y bueno, ahí no había lugar para él. Nosotros no estamos diciendo que se hagan festejos paganos en el sentido de endiosar las cosas materiales, el apego a las cosas mundanas, el pecado, el desenfreno. No estamos diciendo eso. Pero ¿cómo no vamos a estar recordando en todo tiempo el Evangelio? El Evangelio hay que recordarlo Sí. en todo tiempo y no podemos separar el Evangelio. El Evangelio no podemos separar. Cristo murió por nuestros pecados. Y Pablo dice, cuando fue su tiempo, Dios le envió a su Hijo al mundo. Y también habla la Biblia ahí en Romanos, que por mucho tiempo Dios dejó pasar por alto los pecados pasados, para que cuando sea el tiempo, Dios entonces descargue la ira y el castigo sobre su Hijo Claro. amado. Entonces, gente, eso es lo que nosotros tenemos que tener sentido común y que podamos aprovechar este tiempo para preparar nuestros corazones siempre, de tener ese corazón que propicie ser espiritual, de tomar este momento también para predicar el Evangelio. Y bueno, lastimosamente mucha gente está en ignorancia y festeja una Navidad que no es, ¿verdad? Claro. O sea, existe una Navidad pagana realmente, pero esa Navidad pagana va a depender de cómo vos la celebres. Sí. La Navidad en sí misma es bíblica siempre y cuando le demos el énfasis bíblico, porque la Navidad significa natividad, el nacimiento del Salvador. Y acá estamos mostrando que su nacimiento es enfatizado desde el principio en la historia bíblica, forma parte del Amén. Evangelio, forma parte de la promesa de Dios, el protoevangelio con la mujer, la promesa de Abraham y su simiente, formó parte de la profecía de los santos profetas de antaño, formó parte del Evangelio según el apóstol Pablo. Tremendo. Y también según Lucas 2:10, el versículo 13 y también el versículo 20 que vos estuviste mencionando, Tony, podemos ver también que el nacimiento fue motivo de alegría. Fíjate lo siguiente, pastor, y pido a la audiencia que se imaginen la escena. En el contexto de Lucas capítulo 2, cuando los ángeles van a aparecer a hacer el anuncio a los pastores, Jesús estaba naciendo. Ese era el contexto. Sí. Y desde la perspectiva de Dios, no quería aparentemente nuestro Padre que el nacimiento del Salvador pase desapercibido. Así Él es, quería ¿no? que alguien lo celebre. Sí, porque si no, le Claro. cayeron nomás los pastores, Claro. cayeron. Entonces, ¿qué hace? Se le aparece el ángel a estos pastores y si leemos Lucas 2:10, dice, he aquí os traigo nuevas de gran gozo, dice. Es decir, esto que yo les voy a contar Qué es gloria. motivo de alegría. Y he aquí que está naciendo en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor, está diciendo. Entonces estos pastores, sorprendidos por este anuncio, van y adoran al niño que estaba ya envuelto en pañales en los brazos de su madre. Entonces vemos que Dios acá pide o desea que exista una conmemoración alegre por el nacimiento del Salvador. Él no desea que este evento pase Totalmente. desapercibido. Sí. Y ahora otro punto también importante que podemos señalar bíblicamente hablando, si bien Mateo y Lucas son los que hablan del nacimiento del Salvador, también lo hace Juan en cierto sentido, aunque a Juan le importa más el aspecto teológico. ¿Y qué enfatiza Juan? La Sí, encarnación. el lobo se hizo carne. Y esto es importantísimo. No, y acá glorioso. entra lo que vos estuviste mencionando, pastor. Juan no te habla del nacimiento, etcétera, pero te habla de que Cristo se hizo carne. ¿Y cuál es la vía para hacerse carne? Claro, Nacimiento. sí. Exacto, y no es un hombre, o sea, no es una creación. Sí. ¿Y qué tan importante es la encarnación, gente linda? Eso es importante entender. La Navidad es importante también porque la encarnación es importante. Y en su epístola primera de Juan, dice el apóstol que si viene alguien y no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es el anticristo, dice. Esa es la importancia que le da Juan a la encarnación.
Entonces, un padre de la iglesia llamado Irineo de Lyon, que probablemente le conoció al apóstol Juan, estamos hablando del siglo II, él dice lo siguiente sobre la encarnación. ¿Por qué era necesaria la encarnación? Y dice, lo que no se asume, no se redime. ¿Qué significa eso? Que si Cristo quería redimir al género humano, Él tenía que hacerse humano. Sí. Por lo tanto, sin encarnación y sin nacimiento, no hay evangelio. No hay evangelio. Así nomás. Entonces, vemos nuevamente el énfasis del nacimiento del Señor, anclado a la Navidad, anclado a la encarnación y anclado al evangelio, es motivo de alegría. Sí. Y si los cristianos celebramos la Navidad con Claro. este énfasis, estamos haciendo algo totalmente Totalmente bíblico. bíblico. Sí. Si Pero ¿qué estás pasa? recordando Claro. el Adviento, preparar, hablar, meditar en estos versículos, en la importancia de la venida de Cristo, es maravilloso. Pero increíble es que, vamos a decir, nosotros, porque no tenemos el día exacto, entonces ya no podemos festejar nada de esto. No es lógico dejar de festejar todo esto tan increíble que, o sea, si vos sos salvo, ¿cómo no vas a festejar todo esto que estamos hablando? Claro. ¿Verdad? Que Dios haya hablado, que Dios haya direccionado, nos haya mostrado un poquitito de su plan, después haya cumplido su plan, nos haya mostrado cómo Él nos salvó a través de su encarnación y a través de su muerte y resurrección, Claro. y vos agarré y digas, no, pero no sabemos el día, entonces no hay que hacer nada. No, tremendo. Claro, es que la Navidad no asume luego saber el día exacto, ese no es el punto. El No, punto de la sí. Navidad es justamente Que Jesús señalar se hizo un día que quizás tiene un origen pagano al sol Invictus y mostrar que en realidad hay alguien más grande que el sol, como decía el propio Constantino, que institucionalizó el 25 de diciembre como la conmemoración del nacimiento del Salvador. Él dice que en vez de adorar al sol, vamos a adorar al sol de justicia, es decir, al creador del sol. Claro. Y ese mismo énfasis lo da Agustín de Hipona también, porque a él, no sé si sabían, pero a Agustín le gustó mucho hablar de la Navidad también. ¿Por qué? Porque para los cristianos primitivos la encarnación era algo fundamental, sobre Claro. todo en un contexto donde estaban luchando contra los gnósticos, contra los docetas, Claro. que negaban Eso- que Jesús vino en Bueno, carne. eso es lo que pasa. Nosotros nos desviamos del punto teológico. Y en esa época ellos tenían que defender Sí. la teología. Por eso era tan importante. Porque Jesús nunca se encarnó. Era solamente algo espiritual. Claro, ¿verdad? doceta, apariencia. Los apariencia. docetas, era una apariencia. Porque el tema del dualismo, que todo lo que es material es malo. Es malo, sí. Y Jesús no puede haber sido entonces un Entonces, cuerpo físico. No podía haber tenido un cuerpo físico. Entonces, ellos defendían la doctrina, defendían la encarnación a muerte. Y nosotros lastimosamente no empezamos ahí a debatir con el tema de que el Claro. paganismo, que no sé qué cosa. Yo no sé quién de los hermanos tal vez escribió algún libro al respecto y le prendió la conciencia a otros hermanos. Pero fíjense esta riqueza teológica nomás que estamos diciendo. Dígame si nos da gloria a Dios todo esto que estamos hablando. Yo te digo una cosa, oyente. Escucha esto. Mira la soberanía de Dios. Tenía que nacer en dónde tenía que nacer el Mesías? Belén. Belén. ¿Dónde estaban María y José? Nazaret. Estaban ahí. En Nazaret, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Hizo un censo para que se vayan a... Agarró, él le digita a los reyes, él hace lo que quiere. Estaba ahí el rey, voy a hacer un censo, dice, ¿entendés? Voy a hacer un censo, y en ese censo él le mueve a María y a José para que vayan a parar a Belén, de donde tenía que nacer el Mesías. O sea, Dios hace, hermano querido, su obra gloriosa. ¿Y cómo no vamos a dejar pasar de largo la soberanía de Dios, Amén. el amor de Dios, la misión de Dios, ¿verdad? Y es tremendo, y eso es lo que nosotros, Claro. hermanos, queremos como iglesia, porque nosotros somos una iglesia, y este es un programa cristiano, obviamente. Entonces la iglesia, así como te hago una comparación con lo que hace la Biblia pues te lleva a un mensaje. La Biblia no te está hablando de una historia secular. Claro. O sea, como le dije a Jorge, en la época de Abraham pasaban otras cosas también más importantes tal vez desde el punto de vista humano, ¿sí o no? Dice. La escritura Sí. y cosas así. O ciudades grandes que se construían, ¿verdad? Las ciudades grandes de tecnología de esa época, qué sé yo. No, a Dios le estaba importando un beduino que va a salir de Ur de los Caldeos, que tenía un problema familiar ahí, y de ese hombre Dios iba a ser el hombre de la fe, ¿entendés? Y ahí Dios va tejiendo esas cosas espirituales. Y nosotros como iglesia hacemos lo mismo, le estamos dando énfasis a las cosas espirituales. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de Navidad, hablamos de la encarnación, del nacimiento, aprovechemos estos momentos para predicar la palabra. Y una vez más le digo a la gente, no es que estamos de acuerdo con que la gente esté así como está en esta fecha. Claro. Fechas que lastimosamente te imponen que gastes dinero, te imponen que exteriormente te desenfrenes, pero también inclusive que te haga muy reflexivo de que hasta medite que no te salió nada bien, porque no es así.
Porque para Dios dice, todos los días son días especiales. Este es el día que hizo el Señor. En Él me gozaré y me alegraré. Amén. Para nosotros los cristianos, todos los días son días de gozo y de Aleluya. misericordia porque Dios renueva su pacto con nosotros. ¿Sí o no? Sí, Claro. así mismo. Entonces, en ese sentido, hermano querido, como iglesia le estamos guiando a estas verdades que son maravillosas y son de mucha bendición. Yo creo que también podríamos hablar, para ir concluyendo, pastor, de cómo un cristiano podría celebrar prácticamente esta Navidad. Fantástico. Y ciertamente hay muchos mitos alrededor de la Navidad que yo creo que Sí. no deberían tener nada que ver con los cristianos, empezando por Papá Noel, por ejemplo. Ahí me hicieron una pregunta sobre él. Yo no sé qué énfasis un cristiano tendría que darle a este personaje. Todo bien para divertirte, tomarte una rica Coca-Cola, que a mí me encanta la Coca-Cola, pero el énfasis de la Navidad para una familia cristiana Yo tiene tomo que ser cero la ahora. encarnación. Coca cero. Cerito. Esa es la Coca-Cola apócrifa para Estamos mí. haciendo propaganda ya. ¿Eh? Después la vamos a ver a la gente ¿Eh? El para que tenga dato. bendición. Entonces, desde mi punto de vista, la Navidad será pagana siempre y cuando vos no le des el énfasis cristocéntrico, Claro. porque el consumismo es pagano. De repente, utilizar tradiciones que no glorifiquen al Señor, por supuesto que puede ser una forma de paganismo, una distracción, el estrés, las famosas disputas de familiares Y navideñas. aprovecha, y hay cosas buenas del hombre. Uno dice, Pablo dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Claro. Lo bueno Ah, puede ser, por ejemplo, las ofertas que hay. La entrega de regalos. La entrega que un nos arbolito de regalemos Navidad cosas. que puede tener, por Qué cierto, bárbaro, origen cristiano. Pensá un poco una vez no tus cosas y regalarle algo a alguien que necesita. Claro, o pensar en Claro. una familia que quizás no va a tener una feliz Navidad, le regalas que no va a tener pollo, te comer vaya a algo, predicar el evangelio, sí, pensar sí. en niños que no van a tener una Navidad y le das regalos. Todo Así eso mismo. puede venir a la mente y al corazón de un cristiano que realmente entiende el concepto de la Navidad bíblicamente hablando. Otra cosa que yo creo que se puede hacer esta Navidad es estudiar la encarnación. La encarnación es un tema olvidado No, teológicamente. y eso es lo que estuvimos aprendiendo. Con mis hijos nosotros estamos estudiando un libro y muchísimas cosas estamos aprendiendo, ¿verdad? De repente, obviamente, con todas las actividades estamos retrasados unos días, ¿verdad? Pero vamos a retomar nuestro devocional que está increíble, estamos aprendiendo. Y uno se queda. Y después, por ejemplo, hablamos de estas cosas de la encarnación, nacimiento. Y ahí vos le contás cuando ellos nacieron también, lo especial que fue. Claro. Y ahí hace esas comparaciones, ¿verdad? De cómo tuvimos la gracia de nacer de repente en un hospital con la atención médica, 3, 4 médicos ahí. Por ejemplo, así mismo, Y sí. en esa época tenían que, y cómo a pesar de todo Dios cuida, Dios guarda. Dios soberano. ¿Entendés? Entonces tantas cosas. Otra cosa, pastor, Vamos si viendo. el evangelio implica reconciliación con Dios, creo que la Navidad puede ser un motivo para la reconciliación entre miembros de familia, por ejemplo. Famosa la Totalmente. disputa familiares, todos se vuelven sensibles, se van a encontrar porque Claro. el tío que vive lejos viene, visita. Entonces, híjole, entre los hijos de Dios no puede haber disputa, no puede haber rencilla, no puede Sí. haber deudas pendientes. Entonces, enfatizar el evangelio y como resultado práctico el evangelio de reconciliación Sí, entre familiares. totalmente. Usar esa sensibilidad que hay en el ambiente, ¿verdad? Que se dice famoso el ambiente navideño. Usar esa sensibilidad a favor del evangelio. Y no agarrar para decirle, no, esto es pagano. Y que, en serio, ahí no van a querer ni escucharte más. Claro, no, ¿no? no, Y vos usar esa oportunidad para hablar de Cristo, para hablar justamente de lo que es importante, la encarnación. Y si justamente cuando diciendo, Jorge, si hay algún problema con algún familiar, humillarte en ese momento, como se humilló Cristo. Amén. Y reconciliarte, como Él vino para Y eso es reconciliarse lo que con la más nos El humanidad. amor cuesta. no busca lo suyo, no guarda Eso es lo que rencor. más nos Sí. cuesta, humillarnos, decir, ¿sabes qué? Perdón, perdóname. Pero qué lindo lo que decís, Tony, porque Cristo se humilló. Y haberse eso hecho hombre es una humillación y a veces Sí. todo tiene que girar en torno a la persona. Sí. Y tenemos que despojarnos también de nosotros y Claro. reconocer también nuestra falla y si no, generar esa apertura, ¿verdad? Una cosa nomás también que sí, como estaba diciendo Tony acá, Jorge, sí a mí este año me está impresionando porque generalmente acá en Paraguay hay más ambiente navideño, ¿verdad? Pero este año yo estoy viendo, no sé si fue mi percepción, pero más que nunca la gente muy alocada por comprar, Y la verdad que... yo así estuve viendo ahora más que nunca. Siempre yo estoy por la calle, ¿verdad? De repente, pero Caos navideño. Sí. sí, este año no sé, le estoy viendo un poquito más así. Y me preocupa un poco también, ¿verdad? Porque Claro. realmente... No puede pasar lo que le pasó a Europa. Sí, totalmente. Sí. Yo quiero llamar a la gente a que se apegue a las cosas espirituales. Que no seamos como los fariseos. Que Como Herodes.
Herodes, También. obviamente, que persigue, y los fariseos fueron indiferentes. O sea que no fue significante para ellos Jesús. No era significante para ellos la venida del Mesías. Estaban en su mundo, estaban felices en ese status quo que tenían, en ese momento de felicidad religiosa o lo que estaban viviendo, ¿verdad? Como escriba, tenían seguramente estatus. Y no fue significativo el Mesías para ellos. Yo eso le digo a la gente ahora, que sea significativo para vos Jesús en esta Navidad. Que vos puedas buscarla a Dios, no te apegues tanto a las cosas materiales. Así es. Y apegate a Dios, Amén. pensá en Dios, buscala a Dios. Y te digo, poné tus ansiedades delante de Dios y vas a ver que el Señor va a contestarte. Amén. Qué lindo. Qué lindo, Amén. realmente. Antonio, ¿querés reflexionar algo más? Estamos llegando al final del programa. Estamos sobre la hora, Y ¿verdad? yo creo que realmente, en mi caso, por ejemplo, doy mi testimonio, vamos a decirle. Yo estaba en una de esas iglesias que era tipo contra Navidad, todo así, tipo, bien duros. Y al salir, vamos a decir, de ese ambiente, me di cuenta que hay una riqueza muy grande en este tiempo, justamente, en este Sí. tiempo de la Navidad que uno festeja, como festeja con la familia. Yo me di cuenta como yo despreciaba, o sea, no es que despreciaba, sino no utilizaba ese tiempo para compartir, por ejemplo, con mi papá, que no es creyente. Yo dejaba de lado eso y me iba y me cerraba a mi casa, ¿verdad? Estaba ahí solo. En vez de utilizar ese tiempo, mirate las oportunidades que perdí para hablar de Cristo, ¿verdad? Ya que ellos se reunían para hablar de la Navidad, para cenar hablando justamente, y a las 12 festejar justamente nació, y ¿verdad? El Salvador, decían. Y Claro, por eso se felicitan. se felicitan ahí todo alegre porque nació aquel que va a salvar al mundo. Entonces, imagínate la oportunidad que hay detrás de eso y uno deja de lado eso. Deja eso porque yo creo que es pagano. Y en vez de ser astuto, como me dice la palabra del Señor que yo tengo que hacer para alcanzar a otros, yo simplemente agarro y desperdicio oportunidades. Y, Tremendo. o también yo, por mi parte, dejo de festejar aquello que tiene un valor importantísimo en mi vida. Totalmente. Lo humano. Eso también es muchas veces nosotros satanizamos lo humano. Y las relaciones padre-hijo. Claro. Estar una fiesta con tus seres queridos. Eso es algo humano Sí. y eso no es pecado. Claro. Y Por eso, tener tiempo de abrazarte, decirle te quiero. sí, Esas son cosas que Dios le regaló a todo el género humano, no es solo para los cristianos. sí. Y cómo nosotros no vamos a poder disfrutar esas bendiciones Amén. que Dios le dio a todo el género humano. Sí, Sí. y justamente es todo eso, para mí fue, vamos a decir, un aprendizaje, ir a aprender a festejar y a valorar ese tiempo. Y ahora que pasaron unos cuantos años me es más fácil justamente ya empezar a celebrar. Ya no es simplemente decir algo que yo tengo que hacer como cristiano, sino ya es una alegría. Amén. Y además de eso, creo que como creyentes que somos, estamos dejando que el mundo gane cuando dejamos de lado de festejar la Navidad. Claro. Ellos quieren paganizar todo. ¿verdad? Exacto. Y quitarle a Cristo. paganízalo. Sí, y al nosotros final lo le que estamos tenemos que dando, meterle sí. a Cristo en el la mundo, Navidad claro. somos nosotros. Usualmente se habla de que lo que hicieron los cristianos fue agarrar una fiesta pagana e intentar cristianizarla, pero a mi criterio está ocurriendo al revés. La Navidad tiene un origen cristiano, esencialmente hablando, y el mundo lo está paganizando. Entonces, nuestra apologética, nuestra defensa debe consistir en defender la Navidad y establecerla a Cristo como el Así centro. es. Y yo, para El terminar, nomás centro. quiero decir que esta Navidad va a ser muy especial para mí. Voy a hacer mi última Navidad de Eso. soltero. Después voy a tener ya Navidad Se con volvió mi... sensible acá con mi nuestro futura esposa. amigo. No, en el programa anterior con Rebeca casi me hicieron llorar. Tienen Sí, esa parte. Si consiguen esa cinta me va... Me contaron. El Jorge Duro no ¿Y existe. cómo había va a sido. ser eso, Barón? Contanos un ¿Qué poco. cosa? Mi Y esta Navidad. tu última Navidad. Y claro, pastor, reflexiono nomás porque el Señor fue fiel conmigo hasta este momento y bueno, ya no veo la hora de poder festejar ya con mi esposa y recordar al Salvador con ella, reflexionar con ella. Y híjole, imagino cuando ya tenga hijos, de repente le tenga que predicar el evangelio a mis hijos, va a ser una locura. Le voy a hablar de William and Craig, eso ahí como... Y otra cosa importante, usualmente a las 12, ese 24, ¿Cómo es? a las... La víspera. El hombre histórico de William Lane Craig. Al histórico. A su hijo. Festejar a las O sea, 12. digo nomás, a las 12:01 del 25, esa madrugada, ya entrando la Navidad, empezando la Navidad, ahí yo creo que sin el nacimiento de Cristo no tendríamos nada de que felicitarnos, así nomás. Así es. Pero si Cristo realmente nació y existe el Salvador en la humanidad, Claro. esa es la única razón factible.
humanamente hablando y trascendentalmente hablando para felicitarnos. Así que Amén. cuando se feliciten a las 12, acuérdense de por qué se felicitan. Amén. Eso más yo Aleluya. quiero decir. Y van a ver cómo hay un abracito, una Amén. lloradita, Sí. porque es trascendente esa Así es, felicitación. así Señalamos a es. Cristo que nos libró de la condenación Hagan eterna. salud por el Señor. Amén. Unas bendiciones. Bueno, gente linda, qué lindo programa. Dios les bendiga a todos. Esperemos que pasen muy bien. Que puedan bendecirse unos a otros y que glorifiquen a Cristo ahí donde están. Amén. Nuestro Señor se hizo hombre maravilloso. Amén. Fue, te puedes imaginar, fue un bebé Híjole. como los niños. ¿Verdad? Un bebé que necesitaba Leche. el completo cuidado de sus padres. Pañal, leche. Para José y María habrá sido Una paradoja. ¿Verdad? una experiencia única. Una experiencia Increíble. única y la verdad que como Dios estuvo ayudándole a esos padres jóvenes para que puedan cuidarle también al Salvador. Sí. Amén. Y Él se permitió cuidar, Amén. permitió ser tierno ahí con... ¿Verdad? Y realmente, como dice la Biblia, Él es el que puede juzgar a todos los hombres. Amén. Híjole. Entonces, sin embargo, Él quiso ser la ofrenda perfecta para salvarnos. Así Y que dejarse juzgar por los hombres. y dejarse jugar Bueno. por los hombres. Así que pensá en eso, cómo el amor de Dios ha sido tan grande que Él se hizo hombre y se hizo bebé, carne y hueso. Así que, hermanos, muchas bendiciones. Feliz Navidad para todos. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones, Bendiciones. gente.